Hoy conversaremos con Gabriel Pentascal, politólogo, publicista, periodista, educador, conferencista, pero sobre todo lo que más nos interesa hoy es que es especialista en Medio Oriente, política y en Israel. Y ese será nuestro tema, el Medio Oriente e Israel. Gabriel, ¿qué pasa en el Medio Oriente? Lo que pasa en Medio Oriente es una gran disolución de los países que conocimos después de la Primera Guerra Mundial. Una gran disolución en puntos muy específicos que fueron creados, países artificiales, que fueron creados sin respetar la naturaleza étnico-religiosa del Medio Oriente. O sea, crearon un país con fronteras artificiales, todas rectas, en donde metieron adentro un poco de chiitas, un poco de sunitas, un poco de kurdos, y estos países hoy en día se disuelven. ¿Y cómo se puede entender justamente esa gran diversidad étnica y religiosa? Es un tema profundo, una competencia religiosa profunda dentro del Islam. Cuando Mahoma fallece en el año 632, Mahoma, según el Corán, fallece haciendo el amor con una de sus esposas, con Aisha, y cuando él fallece no dice quién va a ser el seguidor del Islam, o sea, el califa que va a gobernar a todo el Islam. El califa es un personaje que tiene poder político y poder religioso a la vez. Cuando él muere, la pregunta es quién tiene que ser el próximo califa. Todas las personas que dicen que el califa tiene que ser solamente una persona que viene de la sangre de Mahoma, significa el primo de Mahoma, que era su yerno también, llamado Ali ben Talib, o los hijos de él, Hassan o Hussein, todos los que dicen que la realeza tiene que gobernar el Islam son los chiitas. Son el 15% del Islam. El hecho de que sean chiitas no significa que sean más radicales. Más aún todavía. Los iraníes, la población en Irán, es la más pro-occidental de todo el Medio Oriente. Los gobernantes no lo son. Entonces, los que dicen que la realeza tiene que gobernar son los chiitas. Los que dicen que cualquier persona que pertenezca a la tribu originaria de Mahoma, significa la tribu de Quraysh, debe gobernar son los sunitas. ¿Y cuántos descendientes estamos hablando? ¿2000? Pueden ser muchísimos, tal cual. Los chiitas tienen 12 líderes, que son los que gobiernan el Islam, y uno que es el sumo ayatollah, Ali Khamenei se llama. En cambio, los sunitas tú tienes un montón de líderes. Tienes, por ejemplo, el califa Abu Bakr al-Baghdadi, líder de ISIS, y tienes también el líder de tu ciudad, el imán de tu ciudad, que probablemente no piensa igual que radicales del Medio Oriente. La diferencia fundamental es que los sunitas tienen varios líderes. Tienen líderes radicales y líderes que no lo son. Cuando estamos hablando de Medio Oriente y estamos hablando de la complejidad étnica y religiosa, no estamos hablando solamente de musulmanes, estamos hablando de otras religiones. Pero de ese porcentaje de otras religiones, estamos hablando que en el mundo los musulmanes, en general, son 1.500 millones. Y en el Medio Oriente específico hay otras religiones, por ejemplo, está ahí Israel como Estado también del pueblo judío, y también tienes el que está sufriendo mayores peligros actualmente, que son los cristianos en el Medio Oriente. Sí. En el año 1920 en el Medio Oriente vivían 80 millones de cristianos, y actualmente 11 solamente. Sí, bueno, la matanza es increíble de cristianos. Y también la emigración de cristianos. Porque, por ejemplo, imagínate, tomemos la comunidad cristiana de Chile, de árabes, específicamente son palestinos que se fueron a vivir a Chile. Los cristianos, a diferencia de los musulmanes en el Medio Oriente, tenían una posición económica y cultural mayor a los musulmanes. Entonces, ¿cómo funcionaba? Funcionaba de la siguiente manera. Un cristiano de Belén o del Líbano se va a vivir a Venezuela, se da cuenta que en Venezuela se vive bien, que la gente lo trata bien, y manda a llamar a su familia. Y de esa forma, durante los años 20, 30 y 40, tenemos inmigraciones de cristianos yéndose a vivir a lugares donde los trataban mejor. Sí, claro. Y el Medio Oriente se vació de cristianos. En este momento, ISIS y otras fuerzas radicales persiguen y matan cristianos. Por eso mismo, ver el Medio Oriente y pensar que es un problema entre, por ejemplo, Israel y los grupos musulmanes es un error. No, es mucho más complejo, por eso. ¿Lo que está pasando en Medio Oriente es una guerra de religiones o es una guerra por recursos? No, decir que es una guerra por recursos es intentar traducirlo al latino para que la gente lo entienda. Entonces, cuando tú escuchas una persona que diga, por ejemplo, se están peleando en el Medio Oriente por petróleo, o se están peleando en el Medio Oriente por tierras, por aguas y demás, la persona que lo dice podemos calificarla como un charlatán. Simplemente como un charlatán.
O desconocimiento. Yo creo que muchos portavoces que argumentan eso o tienen una ideología excesivamente de izquierda y lo han educado a entender la historia de forma marxista, y una persona que es marxista no puede entender que hay conflictos que no sean por agua, por petróleo, por el imperio. Pero eso es traducirlo al español, traducirlo al latino. Cuando tú hablas del Medio Oriente, lo que prima en el Medio Oriente son las etnias y son las religiones. Y por lo tanto los conflictos actuales son un reflejo de eso, son conflictos netamente étnico-religiosos. ¿ISIS es un grupo obviamente radical terrorista o es un ejército súper dotado? Todo grupo radical islámico no tiene una sola faceta. Un grupo radical islámico tiene una parte militar como la que hace ISIS, pero tiene otra parte que es incluso beneficiosa. Tiene una parte conocida en árabe como dawa, que significa hacer acción social. Se aprovechan que el Estado es un Estado fracasado y, por ejemplo, digámoslo para Sudamérica, te plantan una mezquita en el medio de una ciudad pobre. Esa mezquita, ¿quién la paga? Los países con sus petrodólares. Te plantan una mezquita en el medio de una población cristiana y empiezan a hacer acción social, por ejemplo, comedores gratis, escuelas y educación gratis, talleres de defensa personal, bibliotecas, y empiezan a comprar corazones, dawa. Esa acción social incrementa los fieles musulmanes alrededor de esa mezquita. De esos grupos, por ejemplo, en Europa surgen radicales islámicos que después van a combatir con ISIS en Siria. O los que suelen producir los atentados, como ha pasado recientemente en algunos países, bueno, como Francia, uno de los países además paradójicamente más laico. Lo importante es que la parte esta de acción social no es tan mala. No, claro. Es una acción social. Ahora, ¿cómo diferencias tú que la acción social no lleve a atentados terroristas? La diferencia pasa por escuchar qué es lo que dicen adentro de las mezquitas. Si, por ejemplo, lo que dicen es que todo cristiano y todo judío debe ser sometido al Islam y recibir el estatus máximo de dhimmi, de ciudadano de segunda, y si también dicen que todo lo que es tierra santa del Islam, todo lo que no es tierra santa del Islam, es la tierra de Dar el-Harb, significa la tierra de la espada, que algún día será conquistada para el Islam. Si dicen que hay que conquistar a los no creyentes a través de la dawa, de la acción social, o de la jihad, significa de la fuerza física, estamos hablando de personas radicales. Entonces, lo que haría bien un Estado que quiere proteger sus valores es simplemente escuchar qué se enseña dentro. Porque lamentablemente, vamos a decirlo de forma bien clara, el Islam y sus 1.500 millones de musulmanes no tienen por qué ser radical, más aún. La mayoría del Islam no es radical. ¿Cuántos son y cuántos piensan como radicales? ¿Cuál es el porcentaje? Y aproximadamente entre el 20 y el 30% del Islam piensa como radicales. No significa que esos radicales hagan todos atentados terroristas, ni mucho menos. Tú puedes pensar como radical y no hacer atentados terroristas. Ahora, hagamos cuentas simples. Si hay 1.500 millones de musulmanes y unos 300 millones piensan de forma radical, con que un solo millón de personas quieran matarse para matar infieles, estamos en un problema. Por lo tanto, claramente, la gran mayoría no es radical. Pero ¿sabes cuál es lo grave? Que el 99-95% de atentados terroristas en el mundo son ejecutados por musulmanes. Entonces hay que decirlo bien claro, tienen un problema serio. No, todo el mundo tiene, todos en el mundo tenemos un problema serio, porque además esta guerra de religión o por religiones está causando además un sinfín de desplazados. ¿Cómo sabemos quiénes verdaderamente de los desplazados o de los refugiados son personas que están abandonando sus hogares porque no les queda más remedio, porque bueno, han caído en desgracia sus ciudades, sus regiones, sus estados, o hay otro tipo de gente que está aprovechando esta situación? Muy bien. Y eso puede preocupar a la larga en Europa. Yo me preocuparía. La pregunta central es si Europa ya es tarde para salvar a Europa. Bueno, no estoy diciendo tan tajante, yo estoy preguntándome, te explico por qué. ¿Qué va a pasar con Europa en 10 años? Te explico por qué. Porque si hay 50 millones de musulmanes aproximadamente, quizás un poco menos, en Europa, y según las encuestas de los principales servicios de inteligencia, el 25% de ellos piensan como radicales. Y tú tienes un ejército como el de ISIS, que tiene entre 25.000 a 30.000 soldados, de los cuales 6.000 vienen de Europa, son musulmanes de Europa.
cuando termine la guerra en Siria, como ocurrió en Irak o en Afganistán, y regresen a Europa, ¿qué va a suceder? Entonces la pregunta central para Europa es, ¿ha sido tarde para evitar que nos monten 53 millones de mezquitas dentro de Europa para hacer dagua, Y entonces, acción ¿por qué social? no se atendió el conflicto en su origen, en los países donde verdaderamente se requiere la atención? Por ejemplo, en este momento, Siria, que es el que tiene el conflicto bélico más grande. Por tres razones. La principal razón, no la principal, tres razones. La primera, Europa está sumida en el trauma del imperialismo y no quieren mostrarse como que van a poner orden en todo el mundo como hicieron los imperios en el pasado. Lo normal hoy en día en Europa es un problema de Medio Oriente, no nos atañe a nosotros, son otra cultura, relativismo cultural, llamarlo de alguna manera, entonces nosotros no tenemos por qué introducirnos, meternos en un problema así. Segunda razón importante. La guerra en Siria ha producido hasta el momento 250.000 muertos, pero no hemos tenido, por ejemplo, escenas que hayan provocado que la opinión pública en Europa fuerce a los gobiernos a intervenir. ¿Qué estoy hablando desde el punto de vista televisivo? Imagínate que nosotros tendríamos una imagen de gas mostaza, o sea, armas químicas lanzadas por Assad o por ISIS. Pero se especuló que hubo. Sí, pero no tienes tú imágenes. Sí, no lo puedes refrendar No con una tenías imagen. imágenes. Imagínate que nosotros vemos Dios no quiera, ¿no? Un grupo de alumnos yendo al colegio y de pronto cae una bomba y ellos empiezan a ver como que el cuerpo está temblando y empiezan a sacar de boca espuma, que es el efecto del gas sarín, por ejemplo. Sí, bueno, Dios no quiere. Dios no quiera, tal cual. Esta imagen, como imagen, provocaría que Occidente reaccione de inmediato. Sin embargo, en la asamblea reciente de Naciones Unidas, Ban Ki-moon acaba de pedirle a los gobiernos del mundo que hagan algo por Siria. Tarde, pero lo está haciendo. Pero una cosa es que lo declare. Sí, bueno, las declaraciones, el papel, al final se queda ahí. Tal cual. La tercera razón importante, también que tenemos que tener en cuenta, es que Siria, a diferencia de Libia, por ejemplo, no tiene recursos importantes para la humanidad. El único recurso importante que tiene Siria es el puerto y la zona de la Taquía, que es la costa del mar Mediterráneo. Te lleva al Mediterráneo. Ese Es un punto de tránsito de comercio importantísimo. Por eso Rusia está ahí. Pero Y si tú China. me dices, ¿tiene petróleo Siria? ¿Tiene agua Siria? ¿Tiene riquezas naturales Siria? Y la respuesta es no. Pero a veces los lugares de paso, de tránsito, como que te puedas penetrar al mar y al Mediterráneo, es estratégico. Sí, pero también perfectamente puedes modificar el paso. Te doy un ejemplo. Todo el Medio Oriente sacaba mercancías desde el puerto de Latakia hacia Turquía o hacia Europa. Actualmente, países árabes, por ejemplo, le pagan al Estado de Israel para que a través del puerto de Haifa se saquen mercancías que antes pasaban por Siria. Eso no es muy conocido. ¿Y por qué no se suele hablar? Porque es humillante para un país árabe que durante años dice que Israel es el demonio del mundo, reconocer que están pagándole al Estado de Israel para sacar mercancías a través de su puerto principal, que es el puerto de Haifa. Los negocios. Los negocios son los Y negocios. el comercio. Tal cual. Claro. Y tengamos en cuenta que muchas veces las declaraciones no son lo que de verdad hay detrás. Alepo, ¿en manos de quién está? Va cambiando, pero podemos decir que está en manos de Assad, principalmente en manos de Assad todavía. El mundo voltea la mirada a Assad y piensa que Siria está mejor con él. Sí, Occidente piensa que Assad es más racional que ISIS. Y me atrevería a decir incluso que uno de los grandes problemas de Barack Obama como presidente de Estados Unidos es que él cree que los chiitas son menos peligrosos que los sunitas, los radicales. Significa, prefiero que Irán, y por eso firma un acuerdo nuclear con Irán, que Irán y Assad sigan en pie y que ellos combatan al radical sunita, que es ISIS. ¿Por qué le tienen tanto miedo a ISIS? Entre otras cosas porque ISIS ha tenido la inteligencia de utilizar los medios de comunicación para meternos miedo. ISIS fue fundado por Al-Qaeda. Nació con base en Al-Qaeda, pero la visión de ISIS es mucho más radical. Nació con un terrorista jordano llamado Abu Musa al-Zarqawi
en el año 2003, él lo que hacía era atacar a las fuerzas norteamericanas que entraban a Irak, en la retaguardia, de esa forma intentar debilitar al ejército norteamericano. Bin Laden lo nombra a Zarqawi como líder de Al-Qaeda para Irak. Hay más de un informe que dice que al-Zarqawi tenía una red muy importante dentro de Europa y fueron los causantes, los que provocaron el atentado de Atocha en España. Este grupo, Ansar al-Islam, fue cambiando de nombre y actualmente lo conocemos como ISIS. ¿Cuál es la diferencia entre ISIS y Al-Qaeda? Primero, son dos dirigentes diferentes. Al-Qaeda está dirigido por Ayman al-Zawahiri y ISIS por Abu Bakr al-Baghdadi al-Qurayshi. Son dos líderes diferentes. La táctica de ellos dos también es diferente. Significa, lo que dice Al-Qaeda es, intentemos adaptar nuestro mensaje para que la población musulmana no se sienta ofendida. ISIS lo que dice es, se cumple la regla estricta del Corán y de la Sharia porque nosotros decimos. ¿ISIS se guía por ideología, por religión o por negocio? Tienen mucho dinero en efectivo, significa tienen mucho dinero porque lo sacan de tres fuentes. Petróleo, que domina la zona de Mosul en el norte de Irak y también la zona del este de Siria, donde hay un pozo de petróleo específicamente grande. Ganan dinero a través de cobrarle impuesto por cabeza, principalmente a los no fieles, a los no musulmanes. Y lo tercero es, roban mercancías chiitas que van pasando de lugar a lugar. Son tres fuentes de ingresos que hace que ISIS tenga aproximadamente 3.500, 4.000 millones de dólares de presupuesto. Es un grupo terrorista muy rico, pero no tienen armas pesadas. Significa no tienen ni tanques ni aviones y cada vez que han intentado enfrentarse a un ejército en serio, por ejemplo los kurdos, han sido derrotados. Por lo tanto, creo que Estados Unidos magnifica el poder militar de ISIS, lo exagera, cuando de verdad el poder de ISIS es un poder ideológico. ISIS es la nueva bandera de los radicales y los que no tienen identidad, especialmente en Europa. A eso iba, con lo complejo que es el Islam. ¿Cómo uno puede entender las diferentes identidades? ¿Cómo se explica la identidad? Puedes diferenciarlo de varias maneras. Puedes diferenciarlo, por supuesto, entre las cuatro familias del Islam, sufistas, sunitas, chiitas y jaridistas. Puedes hacerles una diferenciación. Puedes diferenciarlo a través de moderados y radicales en cada campo. Y puedes también diferenciarlo por las escuelas dominantes dentro de cada religión. Por ejemplo, las dos escuelas más radicales dentro del sunismo son el wahabismo, que es Arabia Saudita, y el malequismo, que está en el norte de África. Entonces, si por ejemplo una persona la puedes medir de acuerdo a eso, puedes medir su nivel de radicalidad de alguna manera. Pero es complicado, y además para Occidente es complicado, porque es una religión especialmente lejana. El judaísmo y el cristianismo se han desarrollado y crecido juntos. Pero hablar del tema del Islam a veces es complicado. Es desconocido, poco conocido. ¿Cómo le explico yo, por ejemplo, a un venezolano, ¿está bien?, que hay que tener cuidado, por ejemplo, con un país como Irán, porque es un país que fomenta y exporta el terrorismo en todo el mundo y ha hecho atentados grandes en todo el mundo? Pero eso es una generalización y las generalizaciones son malas. Irán está metida en problemas serios en todos lados, pero vigila, porque si tú lo que haces es hacer acuerdos con un gobierno radical, tú también te manchas en el mundo como si fueses el amigo del radical. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y estoy seguro que la gente de a pie en Venezuela no está interesada ni le gusta la idea de que se haga terrorismo en el mundo. No, por supuesto, nadie quiere terrorismo en el mundo. La pregunta es entonces, ¿por qué se habla de un país como Irán o como Qatar como si fuese un país más? Estamos hablando de países radicales. ¿Por qué nos permitimos? Y probablemente por desconocimiento. El perdón. ¿Y existe el perdón en el Islam? En el Islam conservador existe la sulha, significa el perdón, dentro del Islam. Significa, si tú tienes, por ejemplo, un conflicto entre jamulos, entre clanes, se puede llegar a un perdón. Por ejemplo, la ley básica es que si una persona de un clan mata a otra persona de otro clan, la otra persona tiene que matar a alguien que le duela para vengarse. Es interminable. El ojo por ojo puede ser interminable. Y si una persona mata a una mujer, este tiene que matar 7. Esas son las leyes básicas.
O sea, si tú matas a una mujer de otro clan, pueden vengarse matando muchos más. Este ojo por ojo termina cuando los dos clanes van hacia un líder religioso y él establece quién tiene que hacer la compensación a quién y declara un perdón entre clanes. El perdón existe solamente entre musulmanes. Ahora, tú vas a ir a un musulmán moderado y le vas a decir, ¿esto sigue vigente? De ninguna manera. Esto terminó. Pero vas a ir al Medio Oriente y te van a decir, esto por supuesto que sigue vigente. ¿Qué pasa con una persona que no es musulmana? Con una persona que no es musulmana, lo único posible es una tregua. En árabe, utna. Con un no musulmán, lo único que hay es una utna, una tregua. ¿En qué se basan? Un poquito de historia musulmana. En el año 628, Mahoma conquista a su pueblo natal, la tribu de Quraysh, que vivía en la Meca, la conquista de la siguiente manera. Firma un acuerdo por 10 años, que se llama Utna, de Judaibía o Pacto de Mahoma con la tribu de Quraysh. 10 años de tregua. Al segundo año, Mahoma rompe la tregua y conquista la Meca. Viene la gente y le dice, Mahoma, rompimos la tregua. Las treguas pueden romperse si favorece al Islam. Tú nombras la Meca, ¿qué acaba de pasar en la Meca? Lo que acaba de pasar es que lamentablemente Arabia Saudita no está preparada técnicamente para poder captar 2 millones de turistas que vienen a hacer el peregrinaje a la Meca. No está preparada y creo yo que es imposible que esté preparada. ¿Por qué? Imagínate, tú sabes que tú vas a la Meca a hacer la peregrinación y tienes un campo enorme, es una ciudad de carpas, de tiendas, que la preparó Arabia Saudita para poder permitir que los peregrinos vivan ahí. Es sensacional, pero lo que sucede es que cada día de la peregrinación hay que hacer algo. Entonces imagínate tú, por ejemplo, que 2 millones de personas hoy vamos hacia este lugar y tiramos piedra para espantar al demonio, que es una de las acciones que ocurrieron. Entonces yo creo que es imposible que... manejar 2 millones de Tal personas. cual, es imposible y accidentes pasan, más cuando hay tanta gente con tanta emoción. Yo personalmente no culpo a Arabia Saudita de lo que ha ocurrido y fíjate lo siguiente, murieron 800 personas últimamente, ¿verdad? De los cuales unos 50 eran chiitas que fueron a hacer la peregrinación a la Meca. Tal es el odio entre sunitas y chiitas actualmente que Irán, chiita, pidió a la ONU que investigue por qué Arabia Saudita hizo lo que hizo. O sea, lo que quieren hacer es demonizar a los sunitas. Aunque haya sido un accidente lógico el manejo de 2 millones de personas. Pero si aprovechemos para demonizar a los sunitas. Ahora, esta guerra entre Arabia Saudita e Irán la vemos en todos lados. La vemos en Yemen, donde Arabia Saudita defiende a los sunitas e Irán defiende a los hutíes, que son chiitas. Viendo Oriente Medio tan complicado. Es complicado, por favor. Claro, pero claro, ya no me dejaste terminar la pregunta. Viendo Oriente Medio tan complicado por las razones étnicas, históricas, religiosas, políticas, geográficas y demás, ¿cuál es para ti el futuro cercano de Medio Oriente? Es difícil saberlo. 2 cosas que tengo claro. Menos mal que no me dijiste que no tenías una bola de cristal. Sí, tal cual. 2 cosas te puedo decir. La primera, es probable que Medio Oriente cambie su fisonomía nacional. Significa que se creen nuevos países, respetando más la separación étnica religiosa de las regiones. No te extrañe que se cree un país alawita, chiita, en la costa de Siria, que se cree el califato sunita, que tiene parte de los sunitas de Irak y parte de los sunitas de Siria, que se cree un país chiita en el sur de Irak, que tenga relaciones con Irán, que también es chiita, y que se cree un país kurdo en el norte. O sea, eso significa que lo primero que me queda claro es que países que hasta ahora conocemos puede ser que cambien y se creen nuevos países que respeten más lo que realmente sucede en el terreno. Sus identidades religiosas, étnico-religiosas. Eso es lo primero. Y lo segundo que también creo yo es que el radicalismo islámico es un fenómeno que nace después de la Primera Guerra Mundial y es una respuesta a lo que ellos consideran la invasión de Occidente, la invasión cultural de Occidente. Sí, claro. Para el Islam hay 2 ofensas o 3 ofensas principales que ha hecho Occidente en contra del Islam. La primera fueron las cruzadas, la primera gran ofensa, por eso los cristianos en Medio Oriente lo llaman cruzados. Sí. La segunda gran ofensa fue haber conquistado en la Primera Guerra Mundial todo Medio Oriente.
Y la tercera ofensa fue la creación del Estado de Israel, que es un Estado no musulmán dentro del Medio Oriente. Son 3 ofensas de Occidente para ellos. Esto ha fomentado y ha creado la traducción de esa deshonra en grupos radicales islámicos. Tú no puedes ser radical si no tienes petróleo atrás que pague las cuentas de las mezquitas. Significa, si yo quiero extender el radicalismo islámico, tengo que tener poner dinero. Tal cual. Por lo tanto, en otras palabras, ¿cuántos años piensas tú? Entonces es una guerra religiosa, pero también es una guerra por dinero. Atrás está el dinero para poder pagar la religión. ¿Cuántos años más piensas tú que vamos a depender del petróleo para poder seguir viviendo? Hasta que se invente un sustituto ¿Cuántos del años? petróleo. 15, 10, 20. La pregunta es, ¿vamos a seguir consumiendo petróleo? Sí, probablemente a corto plazo sí. Otra pregunta, con las técnicas nuevas para poder extraer petróleo, ¿tú crees que un país como Arabia Saudita, Qatar, van a seguir siendo la potencia económica cuando no tienen la tecnología para poder permitírselo? No, la geopolítica cambiará. Entonces, cuando no tengan dinero, estos países que tienen una ideología radical no van a poder pagar ese extremismo. Y es probable que en ese momento musulmanes de todo el mundo digan, algo nos ha pasado en los últimos 100 años. No puede ser que durante 100 años nosotros teníamos un montón de petróleo y no lo aprovechamos para crear sociedades más justas, más educadas. Para formar gente. Tal cual. Porque lo único que se puede sostener en el tiempo es el conocimiento. Y eso lo que va a crear es una reforma. Significa, yo confío que dentro de 100 años el Islam va a hacer una reforma en donde los moderados van a decir, se terminó. Se terminó. Nosotros, que somos mayorías, tenemos que imponernos. ¿Cuál es el problema? Que Occidente hace negocios todo el tiempo con estos radicales. Todo el mundo hace negocios todo el tiempo. Tal cual. Eso es el motor de los tiempos modernos, lamentablemente. Tal cual. Y a veces los negocios privan por sobre la moral. Pero hay países que tienen la brújula moral más apuntada. Por ejemplo, Canadá. Un país como Canadá que no está dispuesto a permitir que radicales islámicos le digiten la agenda. Estoy de acuerdo. ¿Cuántos países tienes así? Cuando termine los días vamos a tener que rendir cuentas. ¿Quién se acostó con quién en la arena internacional? Y lamentablemente hay muchos países que no han tenido ningún problema, a pesar de que moralmente ellos estaban por el buen camino, de hacer alianzas con la peor lacra, inclusive del Medio Oriente. Un valor, Gabriel, que haya sido fundamental para ti en toda tu vida. Un valor fundamental para mí es haber entendido desde muy chico que yo pertenecía a un pueblo, en este caso el pueblo judío, que siempre supo leer y escribir. Siempre. Y por lo tanto, como siempre supimos leer y escribir, siempre supimos debatir. Y yo quería ser jugador de fútbol y se me daba bien relativamente. Pero mi madre me decía que eso no me iba a llevar a nada, que lo único que tenía que hacer yo era estudiar. Estudiar, 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 estudiar. Y si puede ser, más de una materia. Lo más importante y lo único que queda es el estudio. Para ser mejores personas y para poder progresar más rápido. Y de hecho, si se fijan, por ejemplo, lo que sucede en un país como el mío, en el país donde yo vivo, que es en Israel, nosotros hemos sido maldecidos con nada de agua y nada de petróleo, pero hemos sido bendecidos por una capacidad creadora que nos saca del pozo y nos permite hoy ser una potencia tecnológica en muchos aspectos. Gracias, Gabriel. Ha sido una magnífica conversación. Aprendí mucho, muy ilustrativa. Estoy seguro que la gente que nos está viendo y escuchando la ha disfrutado tanto como yo. Para mí ha sido un honor. Gracias, amigos. Los espero la próxima semana en otro programa especial.